Bienvenida a este vídeo, en el que se abordarán esquemas y opciones más complejas a la hora de elaborar contenidos y preguntas dentro de una lección en estudio. Para ello partiremos de una lección que ya tenga una serie de contenidos creados y añadiremos nuevas ramificaciones, en este caso añadiremos un clúster de preguntas que nos permitirá enriquecer la interacción con nuestra lección. En este caso, como vemos, nuestra lección contará con una página de introducción a través de la cual podremos acceder a una primera parte de contenidos y desde esa primera parte podremos acceder a un ejemplo y a un clúster de preguntas. Si contestamos correctamente a ese clúster, pasaremos al final de la lección. De lo contrario, se nos redirigirá a ese mismo clúster y podremos enfrentarnos a nuevas preguntas en función de nuestra configuración. Como vemos, partimos de la configuración de una lección ya elaborada en el vídeo anterior y a continuación lo que haremos será añadir un clúster. Lo que nos permite el clúster es agrupar una serie de preguntas. En este caso vemos que se ha creado ese contenido clúster. Deberemos añadir un comienzo de clúster y un final de clúster. Para especificar qué preguntas forman parte del clúster, debemos mover esa etiqueta de inicio de clúster, podemos ponerle un nombre específico, y debemos moverla justo antes de esa serie de preguntas que queremos agrupar. En este caso, el clúster estaría formado únicamente por la pregunta número 2. Para mover la pregunta 1 dentro del clúster, lo que haremos será modificar su posición y ahora veremos que las preguntas 1 y 2 forman parte de un mismo clúster porque están enclaustradas dentro de la etiqueta del clúster 1 y de la etiqueta fin de clúster. ¿Qué podemos hacer con esta nueva configuración? Bueno, pues como vemos en el salto a la respuesta correcta teníamos configurado que se nos redirigiese a la pregunta 2. Ahora lo que podemos hacer, y siguiendo nuestro esquema, es redirigir al estudiante al final del clúster que acabamos de configurar. De nuevo, siguiendo el esquema que hemos visto al principio del vídeo, podemos configurar que en caso de una respuesta incorrecta se redirija al estudiante a una página de pregunta dentro de ese clúster que aún no haya visto. Es decir, que si el estudiante falla, no se le volverá a mostrar la misma pregunta que ha fallado. Podemos realizar lo mismo con la pregunta número 2. En caso de contestar correctamente, pasaríamos al final del clúster y en caso de contestar de forma errónea, lo que haríamos sería volver a ver una pregunta no vista dentro del clúster. Una vez configurada la navegación entre dichas preguntas, debemos modificar la página de contenidos parte 1, porque ahora en vez de pasar a la pregunta número 1, lo que queremos es que se pase a ese clúster de preguntas. Para ello debemos especificar un salto hacia la etiqueta del clúster que acabamos de configurar, en este caso el clúster número 1. De esta forma, si clicamos en el botón Preguntas, se nos redirigirá al clúster. También debemos configurar hacia dónde queremos que se nos redirija después de finalizar el clúster, en este caso al final de la lección, porque implicará que el estudiante ha respondido correctamente a una de las preguntas que se les ha mostrado. Vamos a ver ahora cómo quedaría esa navegación dentro de la lección después de haber configurado este clúster de preguntas. Veremos como nuestra primera página, esa página de introducción que ya teníamos configurada. Si le damos a continuar, veremos la página de contenidos parte 1 con ese ejemplo y si vamos a preguntas, vemos que se nos muestra la pregunta número 2, es decir, una de esas dos preguntas que teníamos configuradas en el clúster. Como vemos, hemos respondido correctamente y por lo tanto hemos pasado al final del clúster, que nos llevaba también al final de la lección. Si hubiésemos respondido de forma incorrecta, como vamos a hacer ahora, veremos la siguiente funcionalidad, y es que, como vemos, se nos ha redirigido a otra pregunta que no habíamos visto, en este caso la pregunta 2. Si en este caso, si respondemos correctamente a esta pregunta, de nuevo llegamos al final de la lección. A continuación vamos a ver cómo funcionan las ramificaciones y en qué se diferencian de los clústeres. En este caso, en vez de tener un clúster de preguntas, vamos a configurar una rama. Así pues, lo que vamos a hacer primero es eliminar esas etiquetas de clúster que habíamos configurado anteriormente
Y lo que haremos ahora será añadir un final de ramificación. La página de final de ramificación nos permite crear estas estructuras más complejas dentro de la lección. Si hemos configurado una página de contenido para saltar a una pregunta no vista dentro de una página de contenido o a una pregunta aleatoria dentro de una página de contenido, esta página de final de ramificación marcará el final del bloque dentro del cual se puede elegir la pregunta o la página de contenido a mostrar. Esto se puede ver mejor a través de un ejemplo. Primero vamos a configurar este final de ramificación para que pase al final de la lección, que es como lo habíamos definido en nuestro esquema. A continuación, lo que vamos a hacer es que la página de contenidos parte 1 nos redirija hacia una pregunta no vista dentro de una página de contenidos. De esta forma, lo que se va a conseguir es que al pulsar ese botón se nos redirija a una de las preguntas que tenemos configuradas. A continuación, lo que vamos a hacer es configurar también esas preguntas para que sigan el esquema de flujo que hemos especificado. En este caso, si la respuesta es correcta, lo que vamos a hacer es que nos lleve al fin de la ramificación. Y si es incorrecta, lo que vamos a hacer es que nos lleve a otra pregunta no vista dentro de la página de contenidos. Vamos a realizar esa misma configuración con la segunda de las preguntas que teníamos configuradas. Una vez realizada esta configuración, lo que tenemos que hacer es mover esa página de contenidos, esa página parte 1, para que contenga, entre comillas, esas preguntas que queremos que se muestren de forma aleatoria. Para ello, movemos esa página de contenidos justo antes de las preguntas que queremos enclaustrar y que también deben estar limitadas por esa página de final de ramificación. A continuación, vamos a ver cómo funciona esa configuración que acabamos de realizar. Si pasamos en este caso a la página de preguntas, veremos que se nos muestra una de esas dos preguntas que teníamos configuradas. Si las respondemos correctamente, como habíamos configurado, se nos llevará al final de la ramificación y por lo tanto al final de la lección. En caso de responder incorrectamente, al igual que veíamos con los clusters, se nos redirigiría a otra de las preguntas que no hayamos visto todavía. A continuación vamos a configurar la ramificación para que nos muestre una pregunta aleatoria dentro de una página de contenidos. Para ello nos iremos a nuestras páginas de preguntas y de contenidos y daremos a la opción de pregunta aleatoria dentro de una página de contenidos. Esto lo haremos para ambas preguntas en caso de que sean incorrectas. Aquí veremos la diferencia de funcionamiento. En este caso nos iremos a la página de preguntas, se nos mostrará una de esas preguntas dentro de la ramificación y si respondemos incorrectamente se nos mostrará otra pregunta aleatoria. En este caso vemos que se repiten porque no hemos especificado que sea una pregunta que no se haya visto anteriormente. Vemos en este caso que al haber fallado 2 veces hemos alcanzado el número máximo de intentos para responder esa pregunta. Entonces se nos vuelve a redirigir a una de esas preguntas aleatorias. En este caso, pues es otra de las que teníamos especificadas. Además de las funcionalidades que acabamos de ver, la actividad lección nos ofrece informes detallados de los diversos intentos de nuestros estudiantes frente a esta lección. Veremos una puntuación promedio en función de la calificación que hayamos configurado, el tiempo promedio, la puntuación más alta y más baja si permitimos varios intentos y además podemos desgranar esos intentos en función de las preguntas, las cuales se complementan con la estadística de la clase. Vemos en este caso quién ha elegido la respuesta correcta, quién ha elegido la respuesta falsa. En este caso, como respondimos incorrectamente, se muestra que el 100% de la clase eligió la respuesta incorrecta y también podríamos, en caso de permitir ensayos de la lección, de que la lección sea de práctica, podemos calificarlos también. Podemos eliminar los intentos que ha tenido cada estudiante para permitirle realizar de nuevo la lección de manera manual y seleccionar intentos individuales para ver qué ha respondido un usuario en concreto.
Y estas son algunas de las opciones más interesantes que nos ofrece la actividad lección en Studium. Gracias por su atención.